Familia, bendiciones, chalón, chalón, perfecta paz. Gloria a Dios, estoy muy feliz, estoy muy contento de estar con cada uno de ustedes en esta hermosa semana más. Estoy maravillado de lo que Dios está haciendo. Este es el video número 12. Hombre, un número profético. 12 tribus de Israel, 12 discípulos, un altar con 12 piedras. Hoy es el video de un número 12. Hacemos uno semanal, o sea que llevamos ya 3 meses. ¡Qué locura! Haciendo ya videos. ¡Qué poderoso! Dios ha sido fiel, sin duda alguna que Dios ha sido fiel. Ebenezer, hasta aquí nos ha traído el Señor. Los que estuvieron aquí y vieron el video pasado saben lo que se viene hoy. Ahora, los que no lo han visto, tienen que ir para que puedan seguir la secuencia, porque no podemos repetir lo que ya se dijo, porque recuérdense que estos son videos de 25 30 minutos. Si repetimos, entonces le dedicamos 10 minutos al primero otra vez y perdemos chance para profundizar un poco más en este. Entonces, los invito a que vean el video anterior, que se trata de lo mismo, de la parábola del hijo pródigo, pero en el video anterior hablamos del hijo menor. Ahora, en esta vamos a hablar del padre en esta historia. Ahora, para entrar en contexto, les recuerdo que en el contexto que se narra esta parábola es Jesús a los fariseos, enseñándoles la intención del Padre para las personas, no de castigar ni de juzgar, sino la función que vino a hacer el Padre, Él, el mismo Jesús aquí, a recuperar lo que se había perdido. Entonces hoy vamos a darle continuidad y vamos a hablar del Padre. Como les dije, no voy a volver a abundar en lo que ya hablamos para que vayan a ver el video anterior y voy a leer desde donde quedamos. Mira lo que dice aquí. Así que emprendió su viaje y se fue a su padre, el hijo menor. Ese es el versículo 20 del capítulo 15. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo y le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiestas. Qué interesante la manera de ser de este padre. Sin duda alguna, ¿verdad? Y para no hacer más larga la historia, este padre simboliza a Jesús, simboliza a Dios, lo que Dios hace en nuestras vidas. Si hay una de las cosas que les anoté muchas cosas, pero vamos a empezar por aquí. La Biblia dice que todavía estando el muchacho lejos, su padre salió y lo recibió con un abrazo y un beso. Ahora, hay un punto específico aquí, y es que cómo él lo vio cuando venía, cómo él sabía el día. Bueno, lo que sí hay que dejar claro es que este padre sabía que en su casa se daba una paz, se daba un alimento, se daba algo que en el mundo su hijo no lo iba a encontrar. O sea, eso le dio a él la certeza y la convicción de que algún día su hijo iba a volver, porque su hijo no iba a encontrar algo mejor que la casa de su padre. Aleluya. Este es Dios. Tú te quieres descarriar, tú quieres, Dios te deja, porque tarde o temprano tú vas a volver, porque Dios está seguro de que Él es Dios y que Él da un gozo y una paz que el mundo no da. Eso es lo primero. Entonces este padre, dicen la historia, los historiadores, porque he escuchado muchas cosas y he estudiado mucho sobre este tema, por eso estamos haciendo 3 partes.
Dice que el padre cada día se asomaba por una ventanilla donde se veía el camino por donde el hijo se había ido. Y dice los historiadores que día tras día el papá se asomaba por ahí para ver si ese día iba a volver. Ahora, lo que me llama la atención es que su papá tenía algo poderoso. Y es que dice la Biblia que y viéndolo con compasión. Nuestro Dios, hermanos, no es un Dios que está esperando que tú caigas para darte con un látigo. Nuestro Dios tiene compasión. Los estudiosos dicen, wow, gracias Señor, que los aldeanos, o sea, los que vivían a los alrededores, los vecinos, todos en sus casas hacían una especie de jarra, un jarrón, que eso se le conocía como el jarrón de la vergüenza. ¿Cómo así? Bueno, cuando un hijo pedía su herencia así como lo hizo este muchacho, desde que ese joven entraba a la ciudad, todos cuando lo veían llegar sacaban los jarrones y se los tiraban al piso. O sea, dando a entender, eres la vergüenza de tu casa. Ahora, ahí es donde vemos lo poderoso de Dios como Padre, que el Padre salió y lo recibió allá. O sea, en pocas palabras, antes de que lleguen a avergonzarte, yo voy a llegar a hacerte sentir en casa. Wow. Ese es Dios. Quizás cuando tú vuelves hay alguien que te hace sentir vergonzado, pecaste, qué tal, pero qué hermoso que Dios se anticipa a eso. Gracias, Señor. Qué hermoso que Dios se anticipa y antes de que venga alguien a quererte avergonzar, ya Él te hizo sentir en casa. Aleluya. Ahora, vamos a seguir aquí. Le escribí muchas cosas, como le dije. Una de las cosas que me llama la atención del padre, o otra de las cosas es que aún su hijo menor sabía que tenía un padre justo y que él decidió irse no porque su padre lo trataba mal, no porque su padre tenía favorito, no porque su padre, no, él se fue porque él lo decidió. Por, perdón, porque la historia dice que él cuando está pasando hambre dice, en la casa de mi padre aún los jornaleros comen, tienen comida. Y ahí es donde yo digo, wow, qué padre era este. En los tiempos antiguos, los que tenían, en este caso, este padre tenía jornalero, eran esclavos. Y la manera de tratar a los esclavos era una manera, valga la redundancia, esclavizante. Sin embargo, el hijo revela de que su papá a los jornaleros los trataba bien. O sea que él tenía un papá que si trataba bien a un jornalero, la pregunta que te hago yo, si trataba bien a un jornalero y no lo trataba como esclavo, ¿cuánto y más a un hijo? Aleluya. Entonces, ahí no solo demostró su amor con su hijo menor, y eso está excelente, sino que él demostraba cada día el amor con sus siervos. Aleluya. No fue que él es mi hijo, no, no. Su esencia como padre era amor. Por eso digo desde el principio que este simboliza a Dios. Porque el que dice que tiene amor con unos, pero con otros no, su amor es fingido. Aleluya. Pero este padre era amor. Por eso es que trataba con amor a los jornaleros y con amor a su hijo. Gracias, Señor. Ahora, cuando él viene de camino, él dice, ay Dios mío, gracias papá. Esto me llama la atención porque él dice, el hijo dice, tengo que volver a mi padre y decirle, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo. Llámame, trátame como si fuera uno de los jornaleros. Mira el pensado del hijo. Pero cuando viene dice, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame hijo. Escuchen esto. Sin embargo, el papá no lo dejó decir la siguiente frase. Aleluya. Porque la siguiente frase era, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. ¿Cómo se anticipa Dios
Dios. Aleluya. Para que tú con tus palabras no te descalifiques. Aleluya. Aleluya. Porque aunque el papá, no me quiero contradecir, aunque el papá tenía amor con los jornaleros, obviamente un jornalero no era igual a un hijo. Obviamente. Y él va descalificándose él solo. Su papá nunca pensó en descalificarlo. Pero el papá no lo deja hablar, sino que cuando él dice pecado contra el cielo y contra ti, no merezco que se me llame tu hijo. Ahí interviene el padre. Wow, gracias, Señor. Siento tu presencia, Dios. Qué hermoso es Dios que cuando este padre escucha las palabras de este hijo destrozado, de este hijo con un corazón sincero y arrepentido, su padre lo mira y apenas vio que no era remordimiento, sino que era un arrepentimiento genuino. Él le dice a los siervos, tráiganle vestido, tráiganle anillo, tráiganle sandalia, porque este hijo mío, aleluya, estaba muerto, pero ahora vive. ¿Por qué el papá revela que estaba muerto y que ahora vivía? Cuando él dice ahora vive fue porque él vio en sus ojos el verdadero arrepentimiento. Aleluya. Gracias, Señor. Dando a entender que este padre tenía ojos que discernían con tan solo ver. Y ese Dios, dice la Biblia que Dios, sus ojos son como fuego. ¿Por qué? Porque el fuego lo purifica todo. Aunque él pensó que el Padre lo iba a ver con ojos de desprecio. Aleluya. El Padre lo miró con ojos que purifican el pecado. Dios mío, gracias, Señor. Oh, Dios mío. Ahora, me llama la atención que él no lo viste. Él no le da anillo, ni le da sandalia hasta que el hijo confiesa que pecó. Dios. Cuando el hijo confesó, he pecado contra el cielo y contra ti, el papá dice, ¡eh! Tráiganmele vestido, anillo, sandalia, porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. Aleluya. En el versículo 24, el padre dice, revela que hubo un arrepentimiento genuino, porque el padre dice, estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Porque recuérdense que en la condición que él se fue en rebeldía. Él pudo haber vuelto y decir, volví, si quiere échenme otra vez, no sé, volví. Sin arrepentirse. Sin embargo, el papá lo hizo sentir en casa. Porque muchas veces lo que hace que los hijos vuelvan rebeldes o peor aún, vuelvan sin querer volver, es el trato que se le da cuando vuelve. Aleluya. Pero qué poderoso que Dios no es así. Dios cuando tú vuelves te hace volver a sentir en casa. Dios, gracias, papá. Y yo quiero, mis hermanos, compartirle un poco de lo que significa un vestido nuevo, de lo que significa un anillo y de lo que significa una sandalia. Aleluya. Recuérdense que este padre, al ver día tras día por la ventana, era un padre que sufría día a día esperando a su hijo volver. Lo que más me llama la atención es que cuando él lo sale a buscar, él renunció a su reputación como Jesucristo. Oh, yo sé que este mensaje le va a llegar porque él, siendo un jefe de una finca, dicen los estudiosos que los jefes usaban trajes largos hasta los pies de alta gama. ¿Y sabe qué hizo este hombre cuando salió corriendo? Lo que hizo fue que para poder correr se levantó el traje hasta la rodilla y corrió. ¿Tú sabes qué significaba levantarse el traje
hasta la rodilla, era vergüenza. El papá no le importó su reputación con tal de ir a buscar un hijo. Dios mío. Por eso es que dice la Biblia que haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que estando en la condición de hombre, vino, en la condición de Dios vino y se humilló hasta lo sumo. O sea, lo que este padre hizo simbolizó a Jesús. No le importó su reputación. Jesucristo dejó el trono, dejó la gloria para venir y ser como nosotros y venir a salvarnos. A este padre no le importó que los demás aldeanos dijeran, mira, qué vergüenza. Jefe, y mira, qué vergüenza. Pudiendo haber mandado a 3 siervos a buscarlo. Y haberle dicho, vayan y busquen lo que llegó mi hijo. No, él mismo, porque eso es lo que hace Dios. Cuando Dios te va a restaurar, Él mismo toca tu corazón. Aleluya. Él te manda personas, sí, pero Él se encarga de tocarte Él el corazón. Ahora, seguimos por aquí, seguimos por aquí, seguimos por aquí. Cuando hablamos de vestido, anillo y calzado, aquí buscamos un poco la definición. Y es que el vestido, miren esto, el vestido lo usaban los patriarcas, aleluya, y en ocasiones especiales. Ahora, ¿qué padre es este que hace de la vuelta de un hijo a casa una ocasión especial? Que apenas el hijo vuelve y dice, tráigame el traje, el más caro, porque no le dio cualquier vestido. Recuérdense que los jornaleros tenían una vestimenta, los siervos, como de quien dice un código de vestimenta, un uniforme de trabajo, pero a este se le dio vestido. Oh, Jesús. Y la palabra vestido tiene por nombre en el griego estolé, que significa túnica larga como marca de dignidad. Aleluya. O sea que cuando el padre lo mandó a vestir, le dijo, devuélvanle su posición. Aleluya. Háganle sentir que él sigue siendo hijo. Dios mío, gracias, Señor. Me hace recordar la historia cuando Mefibosé estaba en Lodebar y David dijo, mándenlo a llamar, díganle que el rey lo mandó a llamar. Y Mefibosé, que se consideraba un perro, el rey David le dijo, desde hoy te sentarás a la mesa. Esta historia es parecida. Aunque él no se sentía digno, el padre viene y le dijo, desde hoy vuelves a tu posición. Porque lo más interesante es que dice marca de dignidad. ¿Por qué dignidad? Porque él consideró que la perdió cuando se fue. Y cuando el padre le está dando un vestido, le está volviendo a dar una reputación, porque se lo están dando delante de la gente. O sea, en pocas palabras, le está diciendo a los alrededores, este sigue siendo hijo. Por eso yo te digo a ti, ¿por qué importar la opinión de lo que digan los demás? Si Dios mismo te está diciendo, sigue siendo hijo. ¿Qué padre es este? Aleluya. Ahora, ¿qué simboliza el anillo? Este anillo en especial tenía algo particular. Ay. Estoy gozoso con esta enseñanza. Este anillo que se le dio tenía un escudo familiar. Ay, Dios mío.
Con ese escudo familiar era que se firmaban los contratos más grandes. Era con lo que se sellaban las cartas más importantes, dando a entender que cuando se le puso el anillo se le dijo, te devuelvo la autoridad. Primero le da la posición que perdió. Pero luego le da la autoridad para que siga ejerciendo el cargo que él ejercía antes. Porque no es lo mismo que te sienten en la misma silla, pero que los demás te desprestigien. Pero no solo lo sienta, porque lo puede haber sentado, pero calladito, ahí te queda. Ok. No, sino que lo sienta y le da autoridad. Cuando le puso el anillo, le estaba diciendo, tú sigues teniendo autoridad de sellar. Por eso es que hay cristianos, habemos cristianos que fallamos, ¿verdad? Y después cuando volvemos, muchos no se sienten dignos de volver a echar al diablo fuera. ¿Con qué autoridad yo vuelvo a reprender un demonio? ¿Con qué autoridad yo vuelvo a sanar por una persona con cáncer si yo fallé? Y es Dios diciéndote, hijo, te di anillo para que vuelvas a atar y desatar, para que vuelvas a reprender las malicias. No te dejes señalar, no dejes que te avergüencen. Aleluya. La tercera fue el calzado. Lo que me llama la atención es que, estudiando un poco, la historia dice que los siervos, escuchen esto, los siervos en aquel entonces no usaban calzados, trabajaban descalzos. Y él en su mente tenía con que él iba a volver a su casa como uno de ellos. Pero el padre no tenía eso pensado. El padre dijo, pónganle sandalias. Ahora, algo que me rompió y que me estremeció fue que cuando busco el significado de sandalia, es una palabra que se usó cuando Juan el Bautista se refirió a la sandalia de Jesús. Cuando dijo, el que viene después de mí es antes de mí. Dice que yo no soy digno ni siquiera de desatar su sandalia. En pocas palabras, esta frase de sandalia se utiliza en la historia del hijo pródigo, dando a entender que el padre le dijo ese día, aunque tus pies resbalaron y siguieron el mal, hoy te vuelvo a calzar y tus pasos volverán a ser firmes. Oh, Dios mío, gracias, Señor. Qué poderoso, qué poderoso, qué poderoso, qué poderoso. Él pudo haber fallado una vez, gloria a Dios. Pero ustedes creen que con la sandalia que se le puso, aleluya, que simbolizaban los pasos de Jesús, del Maestro, ese hombre volvió a ser el mismo. No, este hombre, su vida cambió para siempre. Lo mejor que le pudo pasar a este hombre fue que el mismo padre lo saliera a buscar. Y por último, el padre usa algo, una frase poderosa y dice, maten el becerro más gordo. Aleluya. Oh, mira lo que dice, se mataba cuando el primogénito se casaba, mi amor. Oh, o sea que el becerro no era para él. Pero cuando tú, aleluya, vienes a casa nuevamente, el padre dice, no importa de quién era, no importa. No, pero es que no lo maten porque ese es para la boda del mayor. No. Volvió mi hijo. No hay celebración más grande de que un hijo vuelva a casa. Solamente el amor del padre puede hacer esto. Un padre que le sacrificó el plato de la boda del hijo mayor para hacerlo al menor. Y ahí es donde tú dices, ¿cómo así tan estrictos que eran? Sí,
Pero es que Dios no opera como los hombres. Dios no opera como los hombres. Y este Padre simboliza literalmente a lo que vino a hacer Jesús a esta tierra. Yo quiero en esta oportunidad dejar claro de que es necesario que empecemos a ver a Jesús como nuestra ayuda, como nuestra salvación, como el camino al Padre y dejarlo de ver como un verdugo. Dejarlo de ver como aquel que espera que tú peques para pasarte. No, es necesario tener claro que la sangre que se derramó en la cruz del Calvario no fue en vano, sino que esa sangre hasta el día de hoy sigue diciendo, hijo mío, te estoy esperando. Este padre no se cansó de esperar, no se cansó de esperar, sino que lo que hizo fue que mató el becerro más gordo. Quizás lo estaban esperando para otra oportunidad. No importa. Lo que me llama la atención y lo que evidencia que él sabía que su hijo iba a volver es que le tenía un vestido en casa. Oh, gracias, Señor. Que le tenía un vestido en casa. A pesar de que le entregó la herencia, le dejó el manto guardado. Oh, aleluya. Porque es que cuando tú te apartas de Dios, tú no te puedes llevar manto porque ese manto te lo dio Él. Ahora, cuando tú vuelves, el manto se te vuelve a dar. Gracias, Señor. Por eso es que cuando Pedro negó a Jesús, Pedro volvió a la pesca. Y la Biblia dice que cuando a la orilla iba pasando Jesús, los llamó, les hizo una seña, no recuerdo muy bien. Y Juan dice, Pedro, es él. Y sabe qué dice la historia, que Pedro dice, y Pedro se ciñó, se vistió, se puso la ropa y salió a él. En pocas palabras, Pedro se había quitado la ropa porque ya Jesús no estaba. Y lo primero que hace cuando Jesús vuelve es ponerse la ropa. Porque hay una vestimenta con la cual Dios te ve y aunque tú peques, nunca te dejará de ver como su ungido. Nunca te dejará de ver como el hombre y la mujer de Dios que tú eres. Yo no sé ustedes, pero esta historia está muy poderosa. La vamos a dejar aquí, ya estamos en 28 minutos, como siempre les digo. El día que Dios me dé la gracia de predicarlo, ahí se van a gozar porque nos vamos a ir más profundo. Y ahí sería una predica de 1 hora o más. Pero por ahorita vamos a pasarle por encimita y les dejo esa reflexión para ver quién es capaz de decir, wow, y yo creyendo que Dios estaba esperando mi caída para partirme en dos. Hermano, ¿tú sabes por qué Él no está esperando tu caída para partirte en dos? Porque sería Él mismo desprestigiando su dolor y su sangre. No es negocio para Él esperar que tú caigas para eliminarte, porque Él sufrió por tu alma y por mi alma. Así que no tiene sentido. No tiene sentido de que Él esté esperando tu caída para entregarte en las manos del infierno.